Buenas, soy el estudiante Gustavo Alonso Quispe Villegas y el día de hoy vamos a tratar el tema de Antrax y Carbunco. Los subtemas que vamos a ver son generalidades y epidemiología sobre el Antrax, la etiología y fisiopatología, cuáles son las múltiples clínicas del Antrax, cómo se diagnostica, cómo se trata y finalmente una actualización sobre la profilaxis post-exposición a nivel vacunal. Lo que tienes que saber del anthrax es lo siguiente. Es provocada por Bacillus anthracis, que es a su vez un bacilo gram positivo, valga la redundancia, y el contagio es por contacto cutáneo mucosas con ya básicamente esporas o objetos contaminados por esporas, ya sea tierra, ya sea carne de ganado, más adelante lo vamos a ver. ¿Y por qué la gente le tiene tanto miedo al anthrax? Porque una de las formas clínicas es la meningitis hemorrágica por anthrax. Es eso, hemorrágica. Este cerebro de acá está negro. Está negro porque es de sangre coagulada. Eso es lo que le pasa a tu cerebro si es que el Bacillus anthracis llega a él. Es por eso que esta enfermedad tiene una altísima letalidad. Y entiéndese por letalidad de un pool de infectados, ojo, infectados, ¿cuántos de ellos llegan a morir? Y sí, el anthrax de llegar al cerebro tiene una alta letalidad. Básicamente el 100% de veces si es que no se trata y el 75% de veces dentro de las 24 horas, con tratamiento incluido. Y en resumen, lo que tienes que saber en el anthrax es que se trata de dos formas. Si tienes la suerte de tener el anthrax cutáneo, que más adelante vamos a su forma clínica, lo único que tenemos que hacer es mitigar los síntomas sistémicos como la fiebre, el malestar, nada más. Pero si el anthrax llega a un lugar más allá de lo que vendría a ser la vía respiratoria y el sistema nervioso central, el tratamiento básicamente es hospitalización el 100% de los casos y alerta roja por donde sea, porque como les dije tiene una alta letalidad. Y respecto a la epidemiología, lo que tienes que saber es que el anthrax es endémico, por supuesto, en Latam, Latinoamérica, Asia, África. Básicamente nosotros estamos en un país endémico de anthrax. Pero lo que tienes que saber además es que el anthrax afecta a un grupo especial de personas. Y eso se debe sobre todo a la biología de la bacteria. Porque la bacteria, ya les he dicho, forma esporas. Las esporas viven en la tierra y adivinen qué, los mamíferos herbívoros se alimentan de las hierbas, que a su vez están en la tierra. Por lo tanto, se contagian de esporas. 2 más 2, 4. Entonces, ¿qué significa esto, Gustavo? Que todos los oficios vinculados a mamíferos, herbívoros y tierra son los trabajos de riesgo para contraer anthrax, ya sea la forma cutánea, la forma inhalatoria, la gastrointestinal o la meningitis hemorrágica. Vamos a verlo acá. Carniceros, básicamente carniceros de ganado vacuno, ganado ovejuno, como sea. Peleteros, que son los trabajadores del cuero, los que hacen las carteras. Acá tenemos una cartera de Louis Vuitton, no me linchen. Pastores y ganaderos. Veterinarios, por supuesto. Y finalmente todos los clientes de los anteriormente mencionados. Y por último, bioterrorismo. Resumen, si es que múltiples personas llegan al servicio aquejándose de los mismos síntomas, eso puede ser dos cosas. Puede ser una epidemia o puede ser bioterrorismo. Y bioterrorismo no solo es con bacterias, también hay bioterrorismo con químicos, pero eso no importa. Vamos a ver ahora solamente lo que nos corresponde con anthrax. La etiología y patogenia. Ya les he dicho que este es un Bacillus anthracis, es un gran positivo no mótil, pero es importante rescatar que es un gran positivo porque lo que hace al anthrax tan peligroso es que puede perdurar décadas en la naturaleza. Se puede quedar 10, 20 años enterrado en la tierra. ¿Por qué? Porque el Bacillus anthracis puede formar esporas, o más conocido como endosporas, porque son intracelulares. ¿Qué son las endosporas, Gustavo? Es bastante sencillo. La bacteria, digamos así, vive tranquila, pero en algún momento siente estrés. Siente que en algún momento le va a faltar el agua, le va a faltar la comida. ¿Qué es lo que hace? Muy simple. Encierra dentro básicamente de su citoplasma, encierra con una pared de mureína parte de su material genético y parte de los ribosomas. De manera que si la bacteria de afuera muere, la bacteria de básicamente la que está expuesta a los elementos muere, fallece, la espora, que a su vez contiene el material genético, bajo ciertos estímulos podrá florecer al encontrar un huésped apropiado. En este caso, el ganado vacuno o tú, si no tienes cuidado. Y ya, lo que importa es saber es por qué el anthrax afecta a tantos órganos. Es bastante sencillo, por los factores de virulencia. El anthrax en sí es peligroso cuando empieza como una fábrica a producir todos estos venenos. Empecemos con estos. El antígeno protector, que es altamente inmunogénico, y también el factor letal y el factor edema, que a su vez resumen en necrosis y edema que vemos en las lesiones cutáneas por anthrax. Más adelante veremos la clínica. Pero el antígeno protector
funciona de la siguiente manera. Básicamente interactúa con la célula y altera, pervierte todo el sistema del AMP cíclico. Ustedes saben que el AMP cíclico es importante para la regulación intra y extracelular de los iones. No obstante, si es que yo altero el AMP cíclico de manera que este se produce en exceso, este segundo mensajero, por obra y gracia de la adenilato ciclasa, se produce en exceso y no hay un feedback negativo o que retroalimente este excedente de AMP cíclico, ocurren síntomas muy curiosos que se pueden resumir en edema y necrosis. ¿Saben por qué? Por el que el influjo excesivo de AMP cíclico altera la conducción de los iones. Y no solamente Bacillus anthracis, también bibilocólera, que te hace una diarrea, que te hace perder 20 litros de agua al día, o Bordetella pertussis, más conocido como la tosferina o tosferina, separado. Y también tenemos la diarrea del viajero, Escherichia coli enterotoxigénica. Estimados, el AMP cíclico está dentro de todas las patologías que derivan, número 1, desregulación de iones y número 2, en edema y necrosis. Y este es el caso de Bacillus anthracis. Y ya les he mencionado respecto a las esporas. Las esporas básicamente son cubiertas de mureína intracelulares que contienen material genético, contienen todo lo necesario para que la bacteria, en caso de morir, libere la espora y esta espora a su vez forme una nueva bacteria. Y como podemos ver en esta tinción Gram, lo característico de estas bacterias es que primero son gram positivas, valga la redundancia, y en segundo lugar que la endospora, que se ve blanca porque no capta el cristal violeta, dado que es intracelular, se ve al centro. Es básicamente, tiene la forma de un puro. Ey, no te estoy diciendo que fumes, así que ten mucho cuidado. Y escuchen bien, debido a que el anthrax se puede inhalar y con ello te puedes contagiar, es considerado, con solo ese criterio, como un patógeno de nivel de bioseguridad número 3. Todos los patógenos cuya riesgo de infección incluye la inhalación, por ejemplo, brucela, entre otros tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, se consideran BSL número 3. No te olvides, amigo. ¿Y cuál es la clínica? De la más leve a la más grave. Yo les había dicho que los factores de virulencia son el factor edema y el factor... Esperen, el factor edema y el factor letal. El factor edema lo que hace es, propiamente dicho, general a nivel cutáneo, los edemas. Esto ocurre cuando una espora toca tu piel y penetra el tejido subcutáneo. Lo que hace la espora es, entra a la piel, se reproduce, produce sus venenos y básicamente te da una lesión característica que la ven en esta foto. Un erema periférico o eritema periférico y una necrosis central. Esta es la forma más común de la enfermedad, afortunadamente, y afecta, como se habrán dado cuenta, lugares expuestos. ¿Con qué trabaja el peletero? Con sus manos. ¿Con qué trabaja el carnicero? Con las manos. ¿Con qué trabaja el veterinario? Con la mano. Así que, estimados, si les viene un paciente que tiene una lesión en la mano, hey doctor, esta lesión en la mano me ha aparecido de la noche a la mañana, o sea, se hizo grande. Hey doctor, esta lesión en la mano no me duele, se ve feo. Mi mujer, mi hijo, mi hija me dije que se ve feo, pero no me duele. Hey doctor, este punto negro del centro me está preocupando. ¿No me habrá picado una araña, doctor? Hey, pero la clave está ahí. No duele. Las lesiones del anthrax cutáneo tienen las siguientes características. Es grande, tiene un eritema periférico gracias al factor edema, tiene una necrosis central gracias al factor letal, oye, eso rimó. Y finalmente al paciente no le duele. Y el paciente, debido a que existe una respuesta inmune, tiene síntomas, o sea, básicamente sistémicos, como el caso de la fiebre, como el caso del malestar, cuestiones de la inmunidad innata. Eso no quiere decir que la bacteria se haya diseminado a todo el cuerpo. Ahí no te preocupes, pero oye, ten cuidado, esto es importante. Esta forma del anthrax cutáneo se debe tratar. Doctor, ¿por qué? Porque si no se trata, la mortalidad, que es del 1% con tratamiento, que es básicamente ciprofloxacino, sube al 20%. Y les voy a explicar por qué. Porque existe una posibilidad, y esto es lo más peligroso del anthrax, grábatelo bien. Lo más peligroso de Bacillus anthracis es cuando llega a nivel sistémico. Cuando se disemina a nivel sistémico, atérrate, ten cuidado. Porque eso puede terminar ¿en qué? En nuestro querido cerebro con la meningitis hemorrágica. Pero eso lo vamos a ver más adelante.
Ahora, en resumidas cuentas, esta es una lesión cutánea por antrax, es por contacto, son básicamente lesiones que están en mano, son lesiones grandes, feas, necrosis central, eritema periférico e indoloro. Hasta ahí quedó. Ahora, vamos a las formas más graves. El antrax o las esporas del antrax les gusta tocar la piel y donde tocan la piel y entran al tejido celular subcutáneo, ahí empiezan a hacer estas feas lesiones que ya les he descrito anteriormente. Pero también puede pasar algo. Puede pasar que esas esporas, si eres salado, en lugar de darte en la piel, te da directo en la mucosa oral, en el tracto gastrointestinal. Ahí puede pasar, ¿por qué? Puede pasar porque el antrax, ya les he dicho, les gusta atacar, les gusta infestar organismos que son herbívoros, o sea, mamíferos herbívoros como la oveja, la vaca, etcétera, etcétera. Por ingestión o contaminación de esporas, o sea, básicamente comer carne contaminada, y tarda más o menos una semana en manifestarse. Lo curioso es que te puedo repetir lo de la diapositiva anterior, porque todos estos síntomas son iguales, salvo que la única excepción es que la lesión, en este caso, eritema y necrosis, está a nivel de la mucosa. Y otro detalle, es infrecuente que provoque diarreas. Caso curioso, dado que les he comentado que la desregulación del MP cíclico, como el caso del cólera, te da diarrea, pero acá no. Acá lo que más importa es el factor edema y el factor letal, en la forma cutánea y en la forma gastrointestinal. Ahora dejamos la forma gastrointestinal atrás. Y ahora vamos a las peores formas de antrax, las que básicamente servirían para provocar terrorismo biológico. La forma inhalatoria. En lugar de tocar espora con tu mano o comer carne contaminada, lo que hace simplemente es abrir un sobre. Esto ha pasado más o menos a inicios del año 2000. Abres un sobre y alguien, un terrorista biológico, te pone esporas para que las inhales. Básicamente inhalas esporas. Cuando inhalas las esporas del antrax, aquí hay un problema muy serio. ¿Por qué? Porque una de las principales formas de los microorganismos patógenos de llegar a la sangre es mediante el pulmón. Lo que sucede es que cuando las esporas del antrax entran en los alveolos, la barrera alveolo-capilar, que es básicamente, no es exactamente una barrera gruesa que digamos, y fisiológicamente tiene que ser así, deja pasar estos bacilos, estas esporas y sobre todo sus toxinas, y se ubican ¿dónde? A nivel de los ganglios mediastinales. Esto de los ganglios mediastinales es importante, les voy a explicar por qué. Porque una de las principales características clínicas del antrax inhalatorio es la mediastinitis. ¿Y la mediastinitis por qué pasa? Por la proximidad entre los ganglios mediastinales donde el antrax ingresa y empieza a hacer diseminación. Hay dos enfermedades que yo sé que te pueden hacer sospechar al ver mediastinitis. Una de ellas es el antrax y otra de ellas es histoplasma. Pero acá estamos hablando de pacientes inmunocompetentes, acá estamos hablando de pacientes sin otros antecedentes más allá de haber sido veterinarios, de haber sido granjeros o haber sido pastores, etcétera, etcétera. Acá tú ves mediastinitis con ensanchamiento y hemorragia, porque recuerda, el factor letal, el factor edema, ¿qué es lo que te hacen hacer? Sangrar. ¿Y qué es lo que ocurre acá a nivel del mediastino? El mediastino sangra. Y ya vámonos a la parte ya más cronológica. El antrax inhalatorio, o básicamente el antrax sistémico, si quieren un resumen, tiene dos fases. La fase 1 es la fase prodrómica, o sea, 4 o 5 días, donde el paciente tiene síntomas similares a la influenza. Empieza también a toser sangre, así que ten cuidado con confundirlo con TB. Y de vez en cuando le duele la garganta. Esa es una cosa. Tú, alguna vez en tu vida te ha dado gripe, pero no te has muerto por ella, no te has sentido tan mal por una gripe. Adelante, hermano. El problema es la fase 2. Luego de la fase prodrómica llega la bacteriemia, que es básicamente el bacilo llega a tu torrente sanguíneo. Y esto es GG, esto es fulminante, porque puedes acabar intubado, puedes acabar en shock. Eso es lo más peligroso de la forma inhalatoria, sobre todo por el peor desenlace que es la meningitis hemorrágica, que está en la siguiente diapositiva. Pero lo que nos preocupa no es la bacteriemia, sino la fase prodrómica, porque un buen clínico que identifica los antecedentes y diferencia una influenza de una enfermedad que tiene síntomas flu-like, se va a fijar en lo siguiente. La influenza, o lo que me hace sospechar de influenza, sería la rinorrea y la faringitis,
que se resume en que tu nariz se vuelve un caño y que te empieza a doler la garganta. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, lo que aleja la posibilidad que sea influenza y lo que acerca la posibilidad que sea anthrax son vómitos, náuseas, estado mental alterado, en otras palabras, cuando empiezas a perder la noción del lugar, el tiempo y la persona en ese orden, la cianosis y otras alteraciones, por ejemplo, la hemoconcentración, que es producto claro de la deshidratación. Tú sabes muy bien qué pasa cuando en una solución el solvente es menos y el soluto es más. Dejémoslo ahí. Ahora vamos a la peor forma del anthrax. Esto es el motivo por el cual el anthrax es considerado un arma biológica, la meningitis por anthrax. Lo que tienes que saber es lo siguiente, ya te lo dije en la primera diapositiva, mata un 75% de veces en las primeras 24 horas, con tratamiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando el anthrax llega al LSR, al líquido cefalorraquídeo, y llega al parénquima cerebral, empieza a hacer estragos, lo hace sangrar. El factor edema y el factor letal convierten a un cerebro blanco y sano en negro y enfermo, como ustedes pueden ver en la siguiente diapositiva. Esto es una imagen real. Acá ustedes pueden ver un cerebro lleno de sangre, esa aracnoides llena de fluidos sanguíneos ahí que la hacen negro porque ya coaguló. Y este líquido cefalorraquídeo, porque esta es una foto no de un frotis, esta es una foto de un LSR. Acá ustedes ven abundantes polimorfonucleares, acá ustedes ven la característica forma basilar en forma de puro de nuestros queridos Bacillus anthracis, y acá ven dos eritrocitos. ¿Por qué? Sí, hermano, porque cuando tú haces una punción lumbar en el caso de una meningitis hemorrágica por anthrax, el frasco te va a salir así, te va a salir rojo. Lo puedes confundir incluso con una hemorragia subaracnoidea o con una punción traumática. Esto es lo que puede pasar, o sea, si es que al tubo de LCR la situación es así, es poco difícil imaginar cómo está la situación ahí arriba, para que te hagas una idea por qué es tan peligrosa la meningitis por anthrax. Y debido a esto, por supuesto, ocurren, claro, delirio y coma rápido. El paciente básicamente pasa de un Glasgow 15 a un Glasgow, no sé, 5 por ahí. Crisis convulsivas, compromiso de pares craneales porque afecta a todo, compresión, sangre por todos lados. Ah, y probablemente la muerte. Si es que no se trata, la mortalidad, bueno, la letalidad es 100%. Es decir, se trata o se muere. No hay otra alternativa. Acá ustedes son testigos de lo que le hace la meningitis por anthrax a un cerebro. ¿Cómo se diagnostica el anthrax? Es bastante sencillo. La clínica y la epidemiología, porque los exámenes de laboratorio o son muy específicos o son poco sensibles. En el caso de la clínica de epidemiología es preguntar antecedentes. Estimado, estimada, tú trabajas con animales, tú trabajas con ganado. Estimado, estimada, tú trabajas con cuero, tú trabajas con lana. Así pregunta. Orienta la forma parte del anthrax que se estudia. Por ejemplo, una persona que trabaja, que es peletero, que hace carteras, probablemente su mano se deba más a anthrax que a una picadora de araña, ¿no crees? Que loxocelismo, entre otras palabras. Y según el tipo de clínica, porque es importante también tomar muestras si quieres confirmar el diagnóstico presuntivo, puedes utilizar en el caso de estas lesiones cutáneas que ya sabes, necrosis central, edema periférico e indolorabilidad. Puedes hacer un swap, utilizas básicamente estas torunditas para muestrar los bordes y luego haces un estimado cultivo, como podemos ver en en las siguientes imágenes. En la forma gastrointestinal, ese sí cultivo, aunque ese es algo que probablemente no se haga mucho porque cultivar ese y esperar encontrar anthrax. Oye, los microbiólogos esperan que los cultivos salgan gran negativos, no gran positivos, así que vamos a dejarlo ahí. Y en la forma inhalatoria en la del sistema nervioso central, líquido pleural, porque esto es importante, hermano. La forma inhalatoria tiene un 75% de probabilidad, con mucha seguridad, de hacer la forma hemorrágica. Por eso inhalar el anthrax es mucho más peligroso que comerlo, escuchen bien, comerlo o tocarlo. Y ya está, sangre y líquido pleural. Ahí haces el estudio microbiológico que consiste en un cultivo en agar sangre y a nivel microbiológico las colonias tienen una característica forma de cabeza de medusa o de huevo revuelto. Así son las colonias, son blancuzcas, tienen bordes irregulares y cuando tú pasas el asa de siembra y la intentas levantar, acá hay un fenómeno básicamente llamado templanza. Esto es un fenómeno donde las colonias son un
poco duras, son como plástico, de manera que hacen esta forma al levantar el asa de siembra. Y si tú eres agorero o agorera y quieres ver malos pronósticos, pide un hemograma. Como ya te he dicho, y no solamente un hemograma, también un montón de otros exámenes. Por ejemplo, la hemoconcentración. Es decir, cuando el riñón, ya sabes, empieza a trabajar mal. Cuando la sangre empieza a volverse más viscosa, tú sabes muy bien. O la leucocitosis. Esos son malos pronósticos de antrax. Y ya está, ya te dije lo de la cabeza de medusa, también puede tener forma de vidrio esmerilado, como sea, los nombres son raros, pero lo más importante es saber cómo se diagnostica el antrax. Cultivo en agar sangre y estas colonias características que al gram se ven de la siguiente manera. Ser unos bacilos gram positivos que, como te he dicho en la diapositiva de etiología y patogenia, pueden tener una endospora central. Esta endospora central que le hace dar una apariencia a un puro. Oye, no fumes, si fumas te va a ir mal. Muy bien. Ahora, no pidas biopsia. Esto probablemente, primero porque las biopsias son difíciles de hacer, sobre todo si es que las quieres hacer a nivel, si quieres hacer una biopsia de pulmón, no sé, un BIPAP, no sé, no lo hagas. No es algo que necesariamente nos lleve al diagnóstico, sobre todo porque tú con biopsias no identificas al antrax, sino identificas los estragos que causó el antrax. Ya te he dicho, el antrax hace sangrar mucho. Acá vemos una capilarisis en un intersticio mediastinal, porque ya te he dicho, el antrax le gusta cuando es inhalado afectar el mediastino. Acá podemos ver cómo el antrax le gusta hacer sangrar, los vasos básicamente los llena de colágeno, entre otras palabras, junto a la reacción inflamatoria que es predominantemente polimorfonuclear. Muy bien. Estimado, ¿el antrax es el arma definitiva? ¿El antrax supera al COVID? No, porque el antrax se trata. Se trata de la siguiente manera. Depende, por supuesto, de la forma de la enfermedad y también depende si es que el antrax ha llegado o no ha llegado al cerebro. Lo primero que tienes que saber es que Bacillus anthracis le da igual si era cefalosporina. Así que olvídate de la ceftriaxona, la cefasolina, cualquier de esas tonteras, olvídate. No, no va a servir. El Bacillus anthracis no va a responder a eso. Tampoco olvídate del Bactrim, más conocido en el mundo del AMPA como el trimetoprim sulfamethoxazol. Olvídate. Así que vamos al siguiente paso. No importa si la droga pasó en la barrera placentaria, o sea, si está embarazada, no importa. Señora, usted tiene un embarazo, no importa, no le preguntes, dáselo. Es mejor. Es mejor porque el antras, como has visto acá, le hace esto a tu cerebro. Ahora imagínate qué le haría a la placenta. Así que, bueno, no nos pongamos imaginativos. Y ya, los corticoides. ¿Para qué utilizas corticoides? Los corticoides se utilizan sobre todo para eliminar síntomas, pero síntomas sistémicos. No sirven para la forma cutánea, que ya te he dicho cómo es, necrosis, edema e indolorabilidad. Sino los corticoides se utilizan para las demás formas, que son las formas sistémicas, la gastrointestinal, la inhalatoria, la meningitis, entre otras. Y el tratamiento, como ya te lo he mencionado, busca reducir la mortalidad. En la forma cutánea, el tratamiento hace que la mortalidad sea 1%. En la forma meningítica, o básicamente en la forma del sistema nervioso central, del 100%, 75%. Algo es algo, ¿no? Y ya está. Y acá hay algo de tus ciencias básicas que tienes que acordarte. Tú sabes muy bien que hay inhibidores de los ribosomas bacterianos, como el caso del linezolid o la clindamicina, que buscan cortar la producción de toxinas. Esto es importante. Te voy a explicar por qué. Porque los factores de virulencia, como hemos visto en la forma cutánea, entre otras, los factores de virulencia son básicamente proteínas. Las proteínas se producen ¿dónde? En el ribosoma. ¿Qué es lo que hacen estas drogas? Obviamente inhibir el ribosoma. De manera que si tú te tiras la producción de toxinas, te tiras la patogenia. Es por eso, vamos a ver los regímenes de acá, es por eso que cuando tú tratas el antrax, tú tienes que optar por inhibidores de proteínas, porque tú lo que buscas no es solo matar a la bacteria, sino evitar que ésta produzca sus venenos. Ahora vamos a las estrategias de antibiótico-terapia. Vamos de la más leve a la más grave. La forma cutánea, ya te he dicho, puedes usar un bactericida, en este caso puede ser cualquier penicilina o puede ser cipro. Cipro también cipro es bastante buena, ¿eh? O puedes utilizar un inhibidor, no sé, linezolid, linalmicina, lo que sea. Y eso se da por una semana. Ahí le dices, estimado, estimada, señor, señora, tú toma por una semana este cipro. Tómalo, esta lesión en tu mano, ya sé, no va a curar rápido, pero te va a ir bien. No le menciono la parte de la mortalidad porque se va a asustar. Muy bien. En la enfermedad sistémica, sin meningitis, o sea, cuando no llega al cerebro, el tratamiento es un poco más agresivo. Acá sí son dos drogas, un bactericida y un inhibidor. Ya sabes para qué es el inhibidor, para evitar la producción de los venenos.
Y acá la elección es cipro y clindamicina. Cipro para poder matar a la bacteria y clindamicina para poder evitar la producción del factor letal y el factor edema. Tienes bastantes alternativas. Pero acá te das cuenta que cuando hablamos de enfermedad sistémica, hablamos de ligas mayores. Porque los bactericidas que vas a usar acá son fuertes. Levo, moxi, imipenem. Sí, estimado, en la enfermedad sistémica se utiliza carbapenem. Porque esta bacteria, cuando llega al torrente sanguíneo, es muy agresiva. Bastante agresiva. Y el tratamiento acá es un poco más agresivo. 2 semanas intravenoso y 60 días oral. Eso es importante. Ahora vamos a ver la peor forma. En la meningitis hemorrágica, para reducir una mortalidad del 100 al 75%, la terapia es muy agresiva. Utiliza acá 2 bactericidas y un inhibidor. Utiliza cipro y meropenem, estimado, carbapenem. Cuando en una enfermedad bacteriana utilizas carbapenem, son ligas mayores. Y junto a un inhibidor de proteínas, como el caso del linezolid. Tienes otras alternativas, ya te he dicho. Puedes cambiar el cipro por levo o por moxi. El meropenem lo puedes cambiar por imipenem. En este caso también lo puedes cambiar por penicilina G. También sirve, ya te he dicho. Lo único que no sirven son del grupo de las beta lactamasa, de los betalactámicos, disculpa, son las cefalosporinas, no sirven. El inhibidor, en lugar del linezolid, puedes utilizar clindamicina. Y la duración de tratamiento en la meningitis es de 3 a 6 semanas. Básicamente 1 mes y medio. Intravenoso, ojo. Y luego 60 días por vía oral. Porque cuando tratas bacillus anthracis, tú tratas con algo muy fuerte. Algo tan fuerte que a tu cerebro le es esto. Muy bien. Y ahora vamos a ver una actualidad sobre profilaxis post-exposición. La situación es que no es factible vacunar. Escuchen bien. Lo que sucede es que cuando tú trabajas o tú tienes un oficio de riesgo, veterinario, carnicero, peletero, lo que sea, lo ideal, en un mundo ideal, es que te vacunen. Pre-exposición. Y esta vacuna pre-exposición son 5 dosis. Que tú reniegas por tu segunda dosis anti-COVID, imagínate recibir como 5 dosis, que son 3 iniciales y 2 booster, como pre-exposición. Y el problema es que no se tiene suficiente, digamos así, Anthrax Vaccine Absorbent o AVA, que básicamente es la vacuna contra el Anthrax. No es suficiente abasto para poder vacunar a toda la población 5 veces. No obstante, si es que estos trabajadores quieren, obviamente, trabajar con ganado, trabajar con potenciales fuentes de Anthrax, tienen que recibir profilaxis. Y la profilaxis es ciprofloxacino. Si quieres un resumen de tratamiento sobre carbunco, ciprofloxacino. Ciprofloxacino, amigo. En todos los esquemas de terapia utilizas o puedes optar por ciprofloxacino. Acuérdate bien, hermano. Ahora, ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que el Anthrax, ya te he dicho que puede ser utilizado como un arma biológica. O pueden haber, claro, epidemias, brotes, como sea. Y el problema es que cuando uno se expone al Anthrax, o uno, sin saberlo, es parte del grupo de riesgo de los que se pueden contagiar por Anthrax, es necesario una protección post-exposición. Porque tú, estimado, estimada, ya te has expuesto. Así que necesitamos prevenir que desarrolles enfermedades terribles como la meningitis. Y para la no la pre, ojo, sino la profilaxis post-exposición, tenemos un régimen estándar de 3 vacunas. Una vacuna al día 0, otra vacuna a las 2 semanas y otra vacuna a las 4 semanas. Que tú reniegas de tu segunda dosis, aquí tienes. Son 3 vacunas. No obstante, si es que llegara a ocurrir un desastre, no habría suficiente abasto. Ni siquiera con 5 vacunas hay abasto. Ni siquiera con 3 vacunas hay abasto, ¿cómo va a haber abasto con 5 vacunas? Ya. El esquema estándar son 3 dosis. Pero, hagámonos la pregunta. ¿Es posible, a nivel de la post-exposición, es posible utilizar un régimen alternativo que me consuma menos vacuna? Y ojo, si me consume menos vacuna, ¿podré vacunar más gente? ¿Podré salvar más vidas? La respuesta es sí. La CIP lo que hizo fue lo siguiente. Hizo una investigación sobre propuestas de profilaxis vacunal post-exposición y lo que encontró fue lo siguiente. Encontró 2 soluciones. La solución número 1 es omitir básicamente la dosis de la semana 4 o de la semana 2. O sea, en lugar de 3 vacunas, solamente te pones 2. Y la segunda solución es que te vacunas 3 veces, ¿ya? Te vacunas 3 veces, pero te vacunas con la mitad del frasco.
Básicamente es eso, o sea, la mitad de la dosis. Esas son las dos soluciones. De esta manera, yo podré disponer de más vacuna, de más ABA, para más gente. Ahí se dan cuenta de la importancia de la investigación. Bienvenidos a Socimep. Ahora les voy a traer un clásico, un caso clínico para poder cerrar este asunto. ENAM 2023-48. Varón de 40 años de edad consulta por la aparición en el brazo derecho de una lesión papulosa de 3 centímetros. Prudítica, indolora, no le duele. Le tocas, le dice, oye, no, oye, ¿qué pasó acá? Esto más parece un maquillaje que una lesión de verdad, ¿eh? Que progresa con la formación de vesículas, evolucionando a costras, edema y vesículas moradas. Su ocupación: crianza de ganado lanar, o sea, se dedica a criar ovejas, y vacuno, se dedica a criar vacas, en la zona rural de Guaral. No tiene fiebre. Sus signos vitales, por lo que vemos acá, son estables. ¿Y la recomendación terapéutica cuál es? Vamos a ver lo siguiente. Pensemos lo siguiente. Si fuera una persona común y corriente, de las lesiones que podrían provocar edema, vesículas moradas, etcétera, etcétera, necrosis, se me ocurre antrax, se me ocurre loxocelismo, se me ocurre hasta ofidismo. Un montón de lesiones que pueden provocar necrosis. Pero tiene un antecedente. Es un pastor. Es un pastor de ovejas y un pastor de vacas. Así que, ¿qué hacemos, estimados? ¿Qué pensamos? Aparte, ¿este video de qué trata? Antrax. ¿Qué es lo que les he dicho en las diapositivas anteriores? Si nada del régimen te ha entrado en la cabeza, lo que tiene que entrarte es la palabra con C, ciprofloxacino. Es más, la clave C de ciprofloxacino, 200 miligramos endovenoso cada 12 horas. Acá está la cura. La curación diaria y aplicación tópica de furacin no va a servir. Tampoco la decisión quirúrgica de la lesión, porque, dato, estas lesiones necróticas del antrax se caen solas, se curan solas, pero ojo, si te tratas es para evitar que el bacilo llegue a tu torrente sanguíneo y te da el cerebro un desastre. La acetilcefuroxima no. ¿Sabes por qué? Porque el antrax es impermeable a las cefalosporinas, así que no lo uses. Y la micacina no. ¿Por qué la micacina no? Esto tiene más que ver con microbiología. Tú sabes bien, hermano, que la bacteria gram positiva tiene 2 capas de mureína. Y la micacina es una molécula relativamente grande. Digo, me corrijo. Los bacilos gram positivos tienen una capa, solamente una capa de mureína, solamente una. Pero es una capa muy gruesa. Es una capa tan gruesa que impide el acceso de una molécula tan grande como la micacina. Es por eso que la micacina se utiliza más en gram negativos, dado que los gram negativos tienen dos membranas y una mureína muy delgada. Y estas dos membranas tienen canales donde pasa la micacina. Pero en el gram positivo no. El gram positivo tiene una pared muy gruesa de mureína y es por eso que la droga no puede pasar. Por eso es que si utilizas amicacina en un gram positivo, estás perdiendo el tiempo. Así que la recomendación terapéutica sería C, ciprofloxacino, 200 miligramos endovenoso cada 12 horas. Las referencias bibliográficas, apto y es la voz, hermanos. Y muchas gracias, estimados. Tengan un excelente fin de semana, o inicio de semana, o feliz Navidad, feliz Año Nuevo, donde sea, cualquier contexto donde están viendo este video. Cuídense, mascarillas, vacunas y sean felices, estimados.